La clase pasada habíamos comenzado a ingresar al maravilloso mundo de las funciones exponenciales. Tímidamente, digamos, que llegamos hasta la puerta, ni siquiera entramos mucho. Habíamos descrito esta función, sobre todo, que era una buena manera de describir qué pasaba con un organismo, digamos, unicelular, que después de determinado tiempo se dividía en dos. Entonces decíamos, bueno, a tiempo cero, 2 a la 0 es 1. Entonces es como que tenía un solo organismo cuando empezaba. Cuando pasó una unidad de tiempo, 2 a la 1 es 2, porque se dividió en cada 2. A su vez todos se iban a dividir en 2. Y justamente 2 a las 2 es 4, 2 al cubo es 8, etc. Entonces teníamos que la función 2 a la x, si decíamos que este era el eje x, y como solemos hacer, este era el eje y, tenía esta representación gráfica. 2 a la x crecía muy rápidamente, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, esta es una función exponencial muy básica, donde la base vale 2. ¿Está bien? Pero bueno, empezamos a hablar después de cómo era que se modelaba con esto crecimientos, de, por ejemplo, cantidad de infectados en una pandemia, ¿no? Que es una cosa que estaba muy de moda, y nos fuimos un poco por las ramas. Y nos olvidamos, o en realidad no nos detuvimos a hacer, qué pasaba para los valores negativos de x. Porque bueno, para modelizar una pandemia, los valores negativos de la variable no tienen sentido, pero en matemáticas sí, y para otras aplicaciones sí tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando x es menos 1? ¿No? Cuando x es menos 1 me queda 2 a la menos 1. ¿Pero qué es 2 a la menos 1? Es lo mismo que 1 sobre 2 a la 1. O sea que es lo mismo que un medio. O sea que es 0,5. O sea que cuando x vale menos 1 me queda un medio, lo que es lo mismo que 0,5. ¿Y qué me pasa cuando x vale menos 2? Bueno, cuando x vale menos 2, me queda 2 a la menos 2, que es lo mismo que 1 sobre 2 a la 2, o sea, un cuarto. O sea, un cuarto. O sea, 0,25. ¿Y qué pasa cuando x vale menos 3? Me queda 2 a la menos 3, o sea, 1 sobre 2 al cubo, o sea, 1 octavo. O sea que esto es 1 octavo. 1 octavo es 0,125. 0,125. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, cuando tenía 2 a la 0 era 1. 2 a la 1 es 2. Pero 2 a la menos 1 es 1 sobre 2. 2 a la cuarta, perdón, 2 al cuadrado es 4, pero 2 a la menos 2 es un cuarto. 2 al cubo es 8, pero 2 a la menos 3 es 1 sobre 8. O sea que mientras mayor sea el módulo, el número del eje x, de la variable, pero negativo, la función va tomando valores cada vez más chicos. 0,5, 0,25, 0,125, cada vez más chicos, pero siempre van a ser positivos, ¿no? Porque 2 elevado a cualquier número siempre me va a dar un número positivo. O sea, algo que es positivo siempre, pero que se hace cada vez más chico. Entonces, probablemente recordarán que esto era lo que se llamaba una asíntota. ¿Está bien? La función exponencial 2 a la x se acerca asintóticamente al eje y. Al eje x, perdón. Se dice que hay una asíntota horizontal, o sea, una línea horizontal, una asíntota horizontal, en y igual a 0, ¿está bien? O sea que es una línea a la que la función se acerca, una línea horizontal, a la que la función se acerca indefinidamente sin llegar a tocarla, ¿no? Por ejemplo, 2 a la menos 100 es 0,000000000 algo, pero siempre va a ser positivo. O sea que este va a ser el gráfico de la función 2 a la x. ¿Está bien? Entonces acá vemos que el dominio son todos los reales. El dominio son todos los reales, ¿no? X puede valer cualquier cosa. Yo puedo poner
x a la menos 8, x a la menos 37, x a la 48, cualquier número real. Sin embargo, la imagen son solamente los positivos, porque 2 elevado a cualquier cosa siempre me da un número positivo. O sea que la imagen va desde 0 hasta más infinito. No incluido el 0, y por supuesto no incluido el más infinito, porque 2 a cualquier número, 2 elevado a cualquier número, nunca me va a dar 0. ¿Está bien? O sea que, ¿qué pasa? No tiene raíces esta función. 2 a la x no tiene raíces. Nunca corta el eje x. ¿Está bien? O sea que no tiene raíces. No tiene raíces. Ok. No tiene raíces y nunca es negativa. O sea que el conjunto de negatividad está vacío. No hay ningún valor de x para el cual la función sea negativa. Y contrariamente, el conjunto de positividad son todos los reales. Siempre que hago 2 elevado a cualquier número real, el resultado va a ser positivo. O sea que todos los reales constituyen el conjunto de positividad. Es decir, que el dominio coincide con el conjunto de positividad. Por otro lado, ¿cuál es? Es una función siempre creciente, ¿no? Para todos los valores de x la función siempre es creciente. O sea que nunca es decreciente, y siempre es creciente. Entonces, estas son las características que tiene mi función 2 a la x. El dominio son todos los reales, la imagen solamente los valores positivos de y, no hay raíces. Y la ordenada al origen, hay una ordenada al origen, la ordenada al origen es 1. Corta acá el eje y en 1. Eso lo podemos escribir también, nos puede servir más adelante. Nunca es negativa, siempre es positiva, nunca es decreciente, siempre es creciente. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que hemos dicho, yo lo había mencionado un poco al pasar, pero estas características las tienen todas las funciones exponenciales que sean del estilo un número real mayor que 1 elevado a la x. Siempre que yo tengo una función exponencial de este estilo, siempre que b sea mayor que 1, ¿no? Van a tener esta forma. Por ejemplo, si b fuese 3, por supuesto que va a crecer mucho más rápido, ¿no? Y si b fuese, no sé, 1,5, iba a crecer, si b fuese 3, esto iba a ser así, iba a crecer más rápido con los negativos y se iba a acercar a 0 más rápido para los valores negativos de x. Entonces sería algo así como 3 a la x aproximadamente. Y 1,5 crecería un poco más lento, así, pero también sería a más infinito rápidamente, ¿no? Entonces, cualquier función exponencial con base mayor que 1, que es de las que nos vamos a ocupar nosotros, comparte estas características. El dominio son todos los reales, la imagen va de 0 a más infinito, o sea, los positivos, y voy a buscar la calculadora. De entre todas las bases posibles que sean mayor que 1, existen dos que van a ser privilegiadas, que son las que vamos a usar más seguido y que aparecen en la calculadora. Hay dos teclas que automáticamente permiten calcular la exponencial en determinadas bases. Entonces vamos a tener de las infinitas bases mayores que 1, vamos a tener dos bases privilegiadas. Dos bases, no anda, dos bases privilegiadas. ¿Está bien? Una no es muy difícil darse cuenta cuál va a ser, y que va a ser el número 10, ¿no? O sea, nuestro sistema decimal, por supuesto, que va a tener, entonces vamos a tener la función exponencial en base 10, que es 10 a la x.
Y la segunda base, vamos a ponerle la función exponencial en base 10, la escribimos así, qué sé yo. No hace falta, pero... Y la otra base es un número irracional como era por ejemplo pi, pero a este número se lo llama e. ¿Está bien? El número e es un número que vale 2,718, creo que era el otro número. 2,718, se puede buscar en la calculadora, que es la otra base privilegiada. Cuando veamos límite más adelante vamos a ver de dónde viene el número e, por qué se lo eligió como una de las bases privilegiadas. Pero bueno, si yo quiero saber cuánto es 10 a la 38, o quiero saber cuánto es e a la 25, o e a la menos 3, o cualquier número, tengo en la calculadora ya cargada estas dos funciones. ¿Está bien? Una está la función exponencial en base 10, se accede como shift log, y después se pone el número. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, 10 a la 2,3, pongo shift log 2,3. Y ahí me da 10 a la 2,3. Y si yo quisiera hacer e a la 14, pongo shift, la tecla que dice ln, y después 14. Y ahí me da e a la 14. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué tengo que recurrir a shift y una tecla que en un lado dice log, en el otro dice ln? Bueno, eso es algo que vamos a ver dentro de muy poquito y está muy relacionado con los temas que estamos viendo. Pero por ahora nos quedamos con esto. Todas las funciones exponenciales tienen esta forma. Todas las funciones exponenciales elementales tienen esta forma. 2 a la x, 10 a la x o e a la x. Siempre que la base sea mayor que 1, van a tener estas formas. Si la base es mucho mayor que 1, va a ser muy empinada. Si la base es poco mayor que 1, no va a ser tan creciente. Pero todos tienen estas características. Y en particular, vamos a usar estas dos bases privilegiadas. Lo que no dije es que la base e, el número e, la función exponencial, en base e, es tan usada para funciones exponenciales que cuando uno dice función exponencial y no aclara qué base está usando, se sobreentiende que está usando la base e. O sea, usar como base de la función exponencial este número e, un número irracional con infinitas cifras significativas no periódicas, es por excelencia la base para las funciones exponenciales. ¿Está bien? Entonces, por ahora vamos a dejar funciones exponenciales acá. Por supuesto que vamos a ver funciones exponenciales que describan procesos en los que va a ser necesario incluir algunas otras constantes y eso va a complejizar mi función de la misma manera que hemos complejizado las funciones trigonométricas. O sea, lo que vamos a estudiar son funciones del estilo, por ejemplo, por decir algo, qué sé yo, no sé, 2 menos 3 por e a la 4x menos 5. Funciones de ese estilo. Y dicen, bueno, esto es mucho más complicado que la función e a la x. Bueno, pero está muy familiarizado y vamos a ver cómo se llega a esto. Pero por ahora vamos a dejar la función 10 a la x y e a la x con estas características. Porque antes de avanzar, yo mientras tanto voy a borrar, porque ustedes pueden hacer captura de pantalla o repetir esta parte del video las veces que quieran. Necesitamos recordar un concepto que era la función inversa. O sea, para empezar, ¿qué es una función? Una función es una maquinita, ¿no? que nos lleva de un número a otro número. Por ejemplo, la función, elijamos algo fácil, 1 más 2 por x. ¿Está bien? Este es el dominio. Este es el dominio de f y esta es la imagen de f. ¿Está bien? Por ejemplo,
si yo tengo el numerito, vamos a ponerlo en otro color, yo tengo el numerito 2, ¿qué hace la función, esta función? Y dice, ah bueno, agarro ese numerito, lo multiplico por 2 y le sumo 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces me lo lleva al número 5. ¿Está bien? Eso es lo que hace la función f. Y al número, qué sé yo, pongamos 4, ¿qué hace? Bueno, agarra este numerito, yo lo estaba escribiendo con rojo, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, agarra el numerito 4, 4 por 2, 8, más 1, 9. Y lo lleva al número 9. ¿Está bien? Eso es lo que hace la función f. Y a partir de eso se puede hacer el gráfico de la función f, que es, como todos sabemos, una función lineal, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Entonces dijimos la función f, cuando x vale 2, 1, 2, 3, 4, 5, la función vale 5. Ok, este es un punto de la función. Y cuando x vale 4, 1, 2, 3, 4, la función vale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá, acá y acá. Y cuando x vale 0, la función vale 1. Esta es la ordenada de origen. O sea que la función f es más o menos así. ¿Vale? También pasa por valores negativos, bueno, lo que sea. ¿Está? Entonces, esta era la función 1 más 2 por x. ¿Está bien? Entonces, lo que yo digo, lo que vamos a definir ahora es la función inversa. ¿Está bien? Función inversa. La función inversa de una función se escribe así: f a la menos 1. F a la menos 1, ¿qué significa? Significa función inversa de la función f. Esta es la función inversa de la función f. ¿Está bien? Función inversa de la función f. Ahora bien, ¿qué va a ser la función inversa de la función f? Y bueno, el trabajo inverso que hace la función f. ¿Está bien? Esta era el dominio de f y esta era la imagen de f. ¿Está bien? Entonces, esto era lo que hacía la función f. ¿Qué va a hacer la función inversa? Por ejemplo, la función inversa toma el 9 y me devuelve un 4. Toma el 5 y me devuelve un 2. O sea que lo que era la imagen de f va a ser el dominio de la función inversa. Y lo que era el dominio de f va a ser la imagen de la función inversa. ¿Está bien? Este menos 1 es un símbolo, ¿eh? No es que hay que invertir, no es que hay que hacer 1 sobre f. No. F a la menos 1 es un símbolo que significa función inversa de la función f. ¿Está bien? Eso es lo que hace la función f. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula esa función inversa? Algunos lo recordarán, probablemente de Maths. Y si no lo recuerdan, el procedimiento es muy fácil. El procedimiento es muy fácil. Los pasos, cálculo de la función inversa. Cálculo de la función inversa. Lo primero que tengo que hacer es tan fácil que se puede hacer como una recetita. Paso 1. Paso 1. Se escribe la función con la que quiero trabajar, la función igualada a la letra y. Entonces me queda que y es igual a 1 más 2 por x, ¿no? Porque como los valores de la función se representan en el eje y, como los valores de la función se representan en el eje y, está bien decir que y es igual a 1 más 2x. Ok, segundo paso. Paso B. Se despeja x.
se despeja. Se despeja X. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, X la dejo sola, ¿no? O sea, este 1 que está sumando pasa por el otro lado y restando. Me queda Y menos 1 igual a 2X. Y este 2 pasa dividiendo. O sea que me queda Y dividido 2 menos 1 dividido 2. ¿Está bien? Y ya está. Ya encontré la función inversa. La función inversa es esta expresión de acá. Esa es la expresión de acá. Pero el último paso que hay que hacer es reemplazar Y por X. O sea que, en mi caso, la función inversa es esta expresión, pero tengo que reemplazar Y por X. O sea que la función inversa es menos 1/2 más X sobre 2. Esa es la función inversa. Esa es la función inversa de 1 más 2x. Perfecto. Podríamos ver si funciona. Podríamos ver si funciona. Por ejemplo, la función original me lleva del 2 al 5. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 más 1. Perdón. Sí. 2 por 2, 4 más 1 es 5. O sea que la función inversa me tendría que llevar del 5 al 2. Probemos. 5 dividido 2, 2,5. 2,5 menos 0,5, 2. Perfecto. La función inversa me lleva del 5 al 2. La función original me llevaba del 4 al 9. ¿Por qué? 2 por 4, 8 más 1, 9. Ok. La función inversa me tendría que llevar del 9 al 4. Probemos. 9 sobre 2, 4,5. 4,5 menos 0,5, 4. Fenómeno. Parece que anda. Parece que funciona. Podríamos hacer el gráfico de esta función inversa. Fíjense que esto yo lo voy a seguir acá. ¿Ven? Que era hice la continuación de este gráfico. Esto es menos 0,5, ¿no? Acá. Hagan la cuenta y van a ver qué da. Y ahora vamos a hacer el gráfico, lo voy a hacer en rojo, el gráfico de la función inversa. Vemos que la ordenada al origen, esto voy a necesitar valores negativos. La ordenada al origen es menos 0,5. Y cuando x vale 1, me queda menos 1/2 más 1/2, 0. O sea que pasa por acá. O sea que pasa por acá y pasa por acá. ¿Está bien? Esto acá me quedó un poco fuera de escala, pero lo voy a hacer bien. Van a ver por qué. Esto me queda más así. Ahí. Después puedo tomar otro valor. Por ejemplo, cuando x es igual a 4, 4 dividido 2 es 2, menos 0,5 me da 1,5. 1,5 debe estar más o menos por acá. Entonces, el gráfico de esta función es así. Este es el gráfico de la función inversa, que vale menos 1/2 más x sobre 2. O sea que acá tengo representado la función original y su función inversa. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué característica tiene una función respecto de su función inversa? Como dijimos, el dominio de la función original es la imagen de la función inversa. La imagen de la función original es el dominio de la función inversa. En este caso, como es una función lineal y el dominio de la imagen son todos los números reales, eso no tiene demasiada relevancia, pero no hay que perderlo de vista. Pero hay otras cosas que sí son en las que nos vamos a detener mucho más. Y es lo siguiente. Fíjense, si yo marco la bisectriz, es decir, esta línea azul es la línea media que divide el plano, el primer cuadrante, en dos.
Es decir, si esta escala es igual a esta escala, es decir, si este 1 es igual a este 1, este 2 es igual a este 2, esta línea está a 45 grados. ¿Está bien? Entonces, en esas condiciones, el gráfico de la función original tiene que ser simétrico respecto de la bisectriz del gráfico de la función inversa. El gráfico de la función original tiene que ser simétrico del gráfico de la función inversa. ¿Está bien? Eso significa que lo que para la función original es una ordenada al origen, para la función inversa es una raíz. Y al revés. Lo que para la función original es la raíz, el menos 0,5, en la función inversa es la ordenada al origen, menos 0,5. ¿Está bien? La función original y su función inversa son simétricas respecto de la bisectriz. Si yo esto fuera un papel y lo doy vuelta, esta parte se dibuja perfectamente sobre acá. Por lo tanto, lo que estaba en lo positivo de las ejes Y, del eje Y va a ser lo positivo del eje X. Es decir, la ordenada al origen de la función original, que era y igual a 1, se convierte en la raíz de la función inversa en x igual a 1. Y lo que era la raíz de la función original en x igual a menos 0,5 pasa a ser, en la función inversa, la ordenada al origen en y igual a menos 0,5. Por supuesto que como son un gráfico el simétrico del otro respecto a la bisectriz, si los dos gráficos en algún momento se interceptan, se tienen que interceptar se tienen que interceptar justamente en la bisectriz. ¿Está bien? Si el gráfico de la función original y el gráfico de la función inversa comparten algún punto de sus gráficos, esos puntos tienen que caer sobre la bisectriz, que es lo que pasa acá. Pueden calcular cuáles son esos puntos para para verificarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula la función inversa? Ya lo vimos. Si yo tengo una función, lo calculo de esta manera. Igualo la función ahí. Despejo x y la expresión que me queda es la función inversa. Y el último paso es cambiar esta y por x. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? Eso es la función inversa. ¿Cómo vamos a relacionar esto con las funciones exponenciales que estuvimos viendo? Bueno, las funciones exponenciales tienen una función inversa. ¿Está bien? Por ejemplo, las funciones inversas, las funciones lineales son otras funciones lineales. ¿Está bien? La función inversa de las funciones exponenciales son los logaritmos. ¿Está bien? Por ejemplo, la función inversa de la función exponencial en base 10 es el logaritmo en base 10. Y la función inversa de la función exponencial en base e es el logaritmo en base e, que se lo suele llamar logaritmo natural. Por eso, era lo que habíamos visto antes, en la misma tecla en las calculadoras está la exponencial y el logaritmo. ¿Está bien? Entonces, ese L o G significaba logaritmo en base 10. Si yo aplico shift y log, me lleva a la función exponencial en base 10. Porque una función es la inversa de la otra. Y en la tecla al lado estaba el ln, el logaritmo natural. La inversa del logaritmo natural es la exponencial en base e. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver cómo son esas funciones logarítmicas. Vamos a hacer el logaritmo en base e. El logaritmo en base e, porque habíamos dicho que justamente la base e era la reina de las funciones exponenciales, ¿no? Si uno no aclara de qué base está trabajando, uno inmediatamente asume
que está trabajando con base E. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a suponer que esta es E a la X. ¿Está bien? La bisectriz está por acá. La función exponencial E a la X, por supuesto que siempre es positiva, siempre es creciente. El dominio son todos los reales y la imagen son solamente los positivos. Entonces podríamos volver a escribir esas características que nunca están de más. El dominio son todos los reales. La imagen solamente va desde el 0 hasta más infinito, no incluyendo el 0 ni incluyendo el más infinito, por supuesto. Siempre es creciente, nunca es decreciente, siempre es positiva, nunca es negativa. Tiene una ordenada al origen. Ordenada al origen en 1. ¿Está bien? Cuando i es igual a 1, ahí está la ordenada al origen. Uy, le pegué a la cámara. Espero que no se haya movido nada. A ver si se descuadró. No. ¿Está bien? No tiene raíces. No tiene raíz. ¿Está bien? Esas son todas las características de la función exponencial e a la x. El dominio para todos los valores de x está definida, ¿no? Este es el eje x, este es el eje y. Me quedó bastante mal la flecha. Ahí va. El dominio son todos los reales, la imagen solamente los positivos, siempre crece, nunca decrece, siempre es positiva, nunca es negativa, la ordenada al origen es 1 y no tiene raíz. ¿Qué pasa con la función entonces inversa de la función e a la x? La función inversa de e a la x se llama logaritmo natural de x. ¿Está bien? Es la inversa de la función exponencial en base e. Este es el logaritmo en base e, que como dijimos es tan privilegiado que se le dice logaritmo natural. ¿Está bien? Entonces, ¿qué características tiene que tener? Bueno, si el dominio de la función original era R, ¿está bien? Entonces la imagen de la función inversa tiene que ser R. Y acá viene la primera característica chocante, o no tanto, de la función logarítmica. Si la imagen de la función original eran los números positivos, entonces el dominio de la función logaritmo tienen que ser solamente los positivos. Primera cosita interesante. El logaritmo de algo está definido, si ese algo es positivo. Eso va a ser una de las cosas más fuertes que hay que tener en cuenta. El logaritmo de algo existe si ese algo es positivo. ¿Está bien? Ok. Bueno, si yo quiero hacer el gráfico, por ejemplo, si teníamos una ordenada al origen en 1, entonces la raíz va a estar en x igual a 1. ¿Está bien? Porque el gráfico de una función y su inversa tienen que ser simétricos respecto de la bisectriz. Entonces el gráfico de la función logaritmo natural es este de acá. Es simétrico respecto a la función exponencial, por lo tanto lo que era ordenada al origen en la función original, que era e a la x, va a ser una raíz en la función inversa, que es el logaritmo natural. Por supuesto, no tiene, si la función original no tenía raíz, la función inversa no tiene ordenada al origen, porque nunca llega a cortar el eje y. No tiene ordenada al origen. Después, bueno, si es creciente o decreciente, eso hay que analizarlo en cada caso. La función
el logaritmo natural siempre es creciente y es positiva desde 1 hasta más infinito y negativa desde 0 hasta 1. Bueno, lo podemos escribir eso también. No sé si se ve ahí, si escribo abajo. Lo voy a escribir acá para que me parece que acá queda muy abajo. O sea, la función logaritmo natural es creciente desde 0 hasta más infinito. No decrece nunca. Es positiva desde el valor de x1 hasta más infinita. Y es negativo acá. Es negativa desde 0 hasta 1. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tenemos la función exponencial y su inversa, la función logaritmo natural. Por supuesto que si fuese la función exponencial en base 10, sería algo parecido, pero más empinado. Y la inversa sería el logaritmo en base 10, que sería parecido, pero que no crece tanto. ¿Está? Función exponencial, logaritmo, su inversa. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a dejar acá. Ah, y otra cosa. La función exponencial tenía una asíntota horizontal para valores de x, ¿no?, muy grandes. La función logaritmo natural tiene una asíntota vertical para valores de x cercanos a 0. Para valores de x cercanos a 0, la función es cada vez más negativa. Cada vez más negativa. Vamos a ver cuando veamos límite cómo es que caracterizamos eso. Bueno, por ahora dejamos acá.